buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRE Digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy analizaremos la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. Queremos también darles la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos un conversatorio muy particular porque lo vamos a dividir en 3 bloques. Nos acompañan, vamos a leerles en forma, les vamos a dar la bienvenida también al Juan Carlos Arce del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca. También nos acompañará Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Ellos nos acompañarán en este primer bloque. Además, también estarán con nosotros en el segundo bloque Lisette Dávila de la Asociación de Madres de Abril, Ana Patricia Sánchez de la Unión de Presos Políticos Nicaragüense y Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica. Además estará en el tercer bloque Wendy Flores del colectivo Derechos Humanos Nunca Más, Marlene Sierra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Elizabeth Velázquez de la Asociación Madres de Abril. Así que iniciaremos con el primer bloque dando la bienvenida a Juan Carlos Arce del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca y también Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida y bienvenido. Iniciemos este conversatorio señalando que entre el 18 de abril y el 21 de septiembre del 2018, 4 municipios de Managua fueron escenario de una brutal represión de la policía, grupos paramilitares y también grupos sandinistas. Esto lo señalan las organizaciones sociales y de derechos humanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua se registran al menos 599 muertes, 4.303 personas heridas y 273 detenidas, de las cuales el gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 109 muertes. Como les anunciaba, tenemos a 2 invitados. Coméntenos, esta pregunta es para los dos. ¿Cuáles fueron las razones para que la gente salga a las calles en contra del gobierno de Daniel Ortega y cuáles fueron las medidas que este gobierno adoptó? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de referirme a la situación de nuestro país. Es una pregunta difícil en cuanto a cómo explicas que centenares de miles de personas salgan a la calle en reacción a un paquete de reformas a la seguridad social evidentemente injustas. Ya antes habían habido otro tipo de reformas de todo tipo, pero las personas no habían salido a la calle, porque esta vez sí, de manera masiva, de manera casi incomprensible para la sociedad civil y para el mismo gobierno, que cuando los capturaba masivamente, lo que preguntaba era ¿quién te financia? ¿Quién? Porque era, o en su cabeza era como difícil entender por qué la ciudadanía salió. Creo yo que aquí no solamente hay una cuestión de disgusto, de indignación frente a reformas al marco normativo que son injustas. También hay una cuestión que tiene que ver con la emoción, con el sentido de sobrevivencia y el sentido de resistencia frente a un gobierno que durante más de 10 años venía cerrando todos los espacios, poquito a poco, todos los espacios, convirtiendo el país en algo insostenible para vivir, para expresarte, para organizarte. Hay un poco de eso también, de ese sentimiento de disgusto profundo, de hartazgo, de que ya esto ya es insoportable. Y si a eso le mezclas que toca a 2 grupos poblacionales que son para los nicaragüenses muy importantes, pues, porque tienes una conexión con los ancianos
la tercera edad, los viejitos o viejitas que decimos nosotros, y los estudiantes. Los estudiantes en Nicaragua históricamente han jugado un rol fundamental en las luchas sociales. Y si vos revisás la historia de Nicaragua, está marcada por el sacrificio, por esa lucha permanente de los estudiantes universitarios. Y aquí los estudiantes jugaron un papel fundamental. Entonces, cuando el régimen comienza a matar, comienza a asesinar a estudiantes, a jóvenes, eso generó que la población saliera de manera masiva a demandar que se parara la matanza y que además nos encamináramos a la democracia nuevamente. En ese momento es como que el régimen queda al descubierto y vos te das cuenta que si bien ya esto venía, es decir, los asesinatos, la injusticia, ya se venía dando desde antes, pero en ese momento es como que quedar al descubierto que está frente a un par de criminales que no tuvieron el mayor reparo en ordenar el asesinato del pueblo, que sale legítimamente a protestar a las calles y de manera pacífica, de manera cívica. Y eso genera evidentemente que la población salga de manera masiva. Georgina, usted como partícipe y también representante del colectivo de derechos humanos nicaragüense, conocemos que este organismo también tiene una vasta experiencia en derechos humanos en el país. Coméntenos cómo ven ustedes desde el enfoque de derechos humanos estas represiones. Sí, bueno, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, desde casi 30 años ha venido acompañando, digamos, las demandas y también documentando toda esta serie de atropellos que ya Juan Carlos lo mencionaba, que tiene que ver con el modelo corporativo de un gobierno que se llama de izquierda, pero que en la práctica construyó un modelo que favorecía enormemente al sector económico. Obviamente, la economía en el país empezó a tener grandes o a profundizar las grandes desigualdades que ya venimos arrastrando históricamente, al ser uno de los países, el segundo de América Latina con mayores niveles de pobreza. Obviamente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos documentó, registró un sinnúmero de violaciones a derechos humanos desde la parte económica, laboral, el tema de la falta de atención en acceso a salud, a educación y obviamente todo el proceso de desgaste, ¿no? La desatención por parte del gobierno a estas necesidades o a estas demandas de la sociedad y que no tenía ninguna respuesta. El gobierno de Nicaragua, además de tener en práctica un modelo corporativo, fue desarrollando una serie de control de los poderes del Estado, imponiendo y destruyendo la institucionalidad. Al destruir la institucionalidad y la independencia de los poderes, obviamente que hay un desquebrajamiento institucional y el uso y la instrumentalización de toda la estructura de gobierno y toda la estructura y lo más delicado, todo el uso de la estructura partidaria para empezar a reprimir. Uno de los grandes intereses del gobierno ha sido la concentración del poder. Y a través de la instrumentalización, la concentración del poder, la desatención a las demandas sociales, obviamente nos lleva a un contexto donde es insostenible, ¿no?, la vida de la gente. Y el CENID lo ha venido durante sus años de trabajo denunciando nacional e internacionalmente, tratando de facilitar algunos procesos en Nicaragua, como es fortalecer capacidades a las instituciones que se vinieron cerrando las puertas y se vino, en el caso del CENID, se vino cerrando espacios y obstaculizando la labor de derechos humanos.
Entonces, vos podés ver que hay toda una situación estructural, una situación de concentración de poder. Nos enfrentamos, nosotros lo anunciamos en nuestros informes que se avisoraba, ¿no?, una situación como la que estamos viviendo. Un gobierno autoritario con miras a convertirse en una dictadura, y lo venimos denunciando, y esto no lo decimos nada más por decirlo o porque se nos considere que somos oposición, sino porque es por todo ese trabajo en derechos humanos, por todo el testimonio de la gente que fue avasallada en sus derechos. Muy bien, estamos conociendo igual un poco de la situación que se ha vivido desde un contexto histórico y también de lo que se está viviendo actualmente. Juan Carlos, coméntanos cuál ha sido una de las respuestas que ha dado el Estado frente a estas represiones o estas protestas sociales. La única respuesta del Estado ha sido la represión, el asesinato de la población que ha salió a las calles a protestar y que sigue todavía resistiendo frente a un estado de excepción que se ha establecido. En este momento, el de gobierno en Nicaragua, porque no se le puede llamar gobierno, esto es un de gobierno o claramente una dictadura, se sostiene únicamente por sus fuerzas represivas. Estamos hablando de alrededor de 4.000 fuerzas paramilitares, la policía, que se ha convertido en un órgano absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y el Ejército de Nicaragua, que ha participado en esto también. De tal manera que la primera respuesta de ellos fue la represión en la primera etapa, porque han habido varias etapas, pero la primera etapa fue la represión generalizada. En esta etapa se ordenó el uso de balas de plomo contra la población. Esto nos lleva a una siguiente etapa que tiene que ver con la operación limpieza, en donde el gobierno decide a punta de sangre y fuego desarticular, desmovilizar a la población y especialmente desarticular los tranques o bloqueos, no sé cómo le llaman acá, los bloqueos de carreteras y eso. Y para ello utilizaron armas de guerra, utilizaron más de 12 tipos de armas de guerra, fusiles Dragunov, por ejemplo, armas rusas en Nicaragua por la historia y la vinculación a Rusia. El tipo de armamento militar es de origen ruso, armas de grueso calibre. El gobierno dispara o ordena en algo que se le llamó el vamos con todo, una orden desde arriba a todas las estructuras de vamos con todo contra quien proteste, disparar al pecho, a la cabeza. Y un dato, pues, para graficar un poquito el horror, es que ni siquiera en Venezuela, el horror alcanzó los niveles que en Nicaragua. Es decir, la cantidad de personas, de jóvenes que fallecieron producto de disparos a la cabeza, al pecho, es decir, a órganos vitales, es impresionante. Es decir, estamos hablando de decenas de jóvenes, de 40 jóvenes universitarios, de 27 niños que fueron asesinados en el marco de esa operación de terror, porque la operación tenía ese objetivo también, no solo desarticular los tranques y desmovilizar a la población, sino que tenía el objetivo de generar terror. En Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y esa fue la respuesta del Estado y sigue siendo la respuesta del Estado. Y quizás agregar que mencionar nuevamente lo de la instrumentalización de todos los poderes. El Estado, una de las respuestas que da también es la creación o reforma de leyes que reprimen, que son violatorias a los derechos humanos. Una serie de leyes que lo que tratan es legalizar el actuar violatorio a los derechos humanos del gobierno. Permitir o que a través del marco jurídico se legalice esa violación, la matanza, el ataque hacia un pueblo que lo único que buscaba era respuestas a las demandas sociales, respuesta a que se respeten sus derechos. Y, como les digo, es una actuación de un gobierno autoritario y dictatorial.
Muy bien, justamente nos dice sobre la legalidad o también la justificación de este uso de esta fuerza mediante la Constitución, mediante estas leyes. También existen dentro de la Constitución o dentro de las leyes el uso progresivo de la fuerza. ¿Se ha aplicado esto o cuáles han sido los mecanismos para evadir esto que sería como al menos una garantía de los derechos humanos? No, evidentemente, todo lo que ha mencionado Juan Carlos y todo lo que hemos vivido, es que es más que abuso de la fuerza, son crímenes, graves crímenes que ha sufrido la población, crímenes que han sido señalados como crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales al documentar y haber de ellos presenciar ese tipo de violaciones que sucedieron en el país. O sea, no se puede justificar. En Nicaragua nosotros estamos viviendo una situación sin precedentes de ataques hacia la población. Más que abuso de poder, se ha sobrepasado los niveles hasta llegar a la eliminación y al exterminio, que es la búsqueda que busca el régimen, exterminar totalmente a toda aquella persona que se llame opositora o que se oponga a estas políticas represivas o estas políticas que lo que están generando en nuestro país son mayores desigualdades, mayores estadísticas en la pobreza y mayores estadísticas en situaciones de niveles de vivir en un estado de corrupción por parte del Estado. Es decir, no podemos llamar solamente abuso de poder a esto. Esto va más allá del abuso del poder de un gobierno. Esto va más allá de una simple alteración a la norma. Esto va más allá de lo que podríamos decir un mal gobierno. Esto es un gobierno que quiere mantenerse en el poder a costa de todo. Muy bien, han sido muy claras las palabras de nuestros invitados. Agradecemos en este primer bloque a Juan Carlos Arce, quien es miembro del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca, y también a Georgina Ruiz, quien es parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias, ha sido muy claro la exposición sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua dentro del contexto de las protestas sociales. Así que regresamos en un momento con el siguiente bloque para profundizar más en esta situación. Continuamos en nuestro conversatorio de INRE Digital, que lo transmitimos a través de nuestra página oficial de Facebook, y estamos aquí acompañadas con nuestras invitadas del día de hoy, continuando con nuestro conversatorio. El día de hoy, en esta noche, estamos conversando sobre la situación de Nicaragua y sus protestas sociales. En este segundo bloque vamos a conversar con Lisette Dávila de la Asociación de Madres de Abril, Ana Patricia Sánchez de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses y Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica. Muchas gracias por estar aquí y continuamos. Para continuar con nuestro conversatorio, quiero decirles que en el anterior bloque hablábamos sobre el contexto igual de las protestas en las cuales se desarrollaron estas protestas. Ahora vamos a hablar sobre cuáles fueron este tipo de protestas sociales y el accionar de los agentes estatales, ya que tenemos aquí, nos acompaña Lisette Dávila, quien es parte de la Asociación de Madres de Abril, quien es una madre justamente de un joven fallecido. Quisiéramos que nos converse sobre todo cuál ha sido en el contexto en el que falleció su hijo y cuáles han sido las represiones por parte de la policía. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, soy Lisette Dávila, soy vicepresidenta de la Asociación Madres de Abril, madre de el jovencito de 15 años, Álvaro Conrado. Bueno, mi hijo se suma a las protestas en apoyo de los estudiantes universitarios que salieron a las calles ante la reforma al Seguro Social. Él se suma pues a llevarle agua a los muchachos y pues lamentablemente el gobierno sacó a sus fuerzas militares a dispararles. A él justamente le disparan en el cuello, luego le niegan la atención médica. Cuando lo trasladan al hospital le niegan la atención médica y pues cuando lo remiten
a otro hospital donde sí lo atendieron, pues ya era demasiado tarde y él lamentablemente fallece. Luego de eso, pues nace la Asociación Madres de Abril, donde ya estábamos ese día que asesinaron a mi hijo, asesinaron a más de 20 estudiantes y pues nace la Asociación Madres de Abril. A pesar del dolor, ¿verdad? Y la pérdida de nuestros hijos, pues hemos venido luchando cada día hacia la ruta de la búsqueda de la justicia. El gobierno, al darse cuenta o enterarse de que esta asociación ya estaba naciendo y que nos estábamos agrupando, pues él viene y nace la represión aún más hacia nosotras, el hostigamiento de parte del gobierno y de sus fuerzas paramilitares, de los seguidores a fines del gobierno igual. Pero aún así, pues la lucha siempre la continuamos. Ahorita nosotros pues hicimos el Museo de la Memoria para demostrarle al mundo entero de que en realidad nuestros hijos eran unos seres valiosos, que no eran delincuentes como el gobierno quiere hacer creer. Y pues ahí demostramos los valores que tenían nuestros hijos. Esto fue un golpe muy duro para el Estado de Nicaragua, para el gobierno represor de Daniel Ortega, y pues incrementa aún más el hostigamiento hacia la familia, ¿verdad?, de los asesinados. Pero estamos claras de que nuestra lucha continúa y pues aquí estamos. Sabemos de que corremos mucho peligro, pero callaron las voces de nuestros hijos, pero aquí estamos las madres para continuar la lucha que ellos iniciaron y aún más la lucha de la ruta hacia la justicia, que es lo que buscamos como madres. Además de estas vulneraciones que usted menciona, también se dieron detenciones ilegales, no solo para manifestantes, sino también para actores políticos. Ana Patricia Sánchez es también integrante de esta unión por presos políticos. Coméntanos cómo fue su detención y qué presunto delito le imputaron. Muchas gracias y buenas noches a toda la teleaudiencia o los seguidores de la página de ustedes. Muchas gracias por el espacio. Pues yo fui detenida un 12 de julio después de una marcha pacífica que ya venía muchas anteriores y pues mi detención fue totalmente arbitraria, como muchas otras de muchos detenidos, y totalmente violentas. En mi caso, iba con mi hermana, ya después de haber terminado la marcha, nos dirigíamos hacia la casa y pues fuimos interceptados por policía directamente disparándonos sin justificación alguna, solo por el hecho de andar con camisetas azul y blanco y bandera azul y blanco. Nos hicieron disparo, a lo cual pues íbamos en un vehículo, chocamos y este vehículo pues estábamos todas aturdidas cuando cuando estábamos allí y nos sacan del cabello a mi hermana y a mí. En esto pues nos tiran al piso y ahí nos ponen las chachas. Inmediatamente esto hacían con todo aquel que apresaban. Ni siquiera den un chance de porque andas aquí o cosas así, sino que de un solo a poner chachas en las muñecas. Y pues debido a esto pues nos suben a un microbús y en este microbús siempre las ofensas, los gritos de parte de ellos hacia nosotros y sobre todo teniendo la cautela de ellos, entre comillas, de que todo aquel que apresaran no le miremos el rostro. En esto digo que también las detenciones que hacían eran policías y personas de civil, a lo que nosotros en Nicaragua llamamos paramilitares, en otros países parapoliciales. Entonces esto era cuestión de que no le teníamos que ver las caras y si lo hacíamos golpeaban. Y fue en el caso que me hicieron a mí, quise ver el rostro de uno de ellos y recibí un golpe acá que ya con el tiempo pues se fue quitando. Y debido a esto también hicieron un disparo a la persona que llevaba la camioneta en la que íbamos, un disparo a matar. Este disparo, cuando hace la detonación, baña de charneles la pierna izquierda de mi hermana. A pesar de esto,
jamás ni nunca recibimos una atención médica, tanto la persona que recibió el disparo como mi hermana, y aún así fuimos encarceladas en la cárcel que llamamos en Nicaragua Chipote. Esta es una cárcel totalmente inhumana. Ocupaban esta cárcel en los años 80 para torturas y ahí estuvieron metiendo a mucha gente que nos apresaban. Aquí hacían tortura física y psicológica en el momento de interrogatorio y en el proceso que estuvimos allí. Por ejemplo, estuve con mi hermana 7 noches e inmediatamente, sin haber llevado un proceso judicial o una causa, nos ingresaron al sistema penitenciario de mujeres. Y pues nos imputaron cargos de portación de municiones y elaboración de bombas químicas y radioactivas. Totalmente absurdo, sí. Esto lo venían haciendo a medida de cada quien iba rumbo a su casa en marchas pacíficas. Después, en el momento de estar la marcha o cuando ya se culminaba, estaban las detenciones para todos. Fuimos 802 presos políticos y presas políticas que estuvieron en este contexto. Muy bien, y después de su detención ilegal que usted fue víctima, ¿qué fue lo que pasó? Después de 8 meses, diría. Estuve 8 meses encarcelada junto a mi hermana y el resto de mujeres y varones. Otros llevaron un poco más de tiempo. Y pues el asunto no termina ahí. No adquirimos una libertad a la cual pensábamos que íbamos a estar. Saliendo exactamente al día siguiente, tanto mi persona como 98 personas que fuimos excarceladas el 27 de febrero, la policía lo teníamos ahí apostado afuera de nuestras casas. Y en muchos casos con la sirena sonando. Esto aturde tanto a uno como ya haber pasado esta experiencia terrible, como para nuestros hijos en el caso de los que tenemos o nuestros familiares, papá o mamá. Es una situación en la cual pues no se termina la pesadilla. Pasamos un mes yendo a firmar a juzgados y siempre con la intimidación allí de la policía. Incluso en muchos casos de varones que ni siquiera podían salir de su casa. Y pues después vino ya los siguientes bloques que salieron otros muchachos y la ley de amnistía. Pero esto, sin embargo, no ha sido un alto para los procesos o la libre circulación de cada excarcelado o excarceladas, porque siempre está el asedio de la policía, independientemente de los trámites que vayamos a hacer o buscar trabajo en el caso que ha habido. Kevin, quiero hacer el caso de Kevin, un muchacho de León, el cual él estaba vendiendo en una actividad y aún así fue apresado. Igual Jaime Navarrete de Managua también fue apresado, aún estando bajo la ley de amnistía. Ha habido aprehensiones de excarcelados, estando con ley de amnistía, vuelven a recapturarlo. Muy bien, es muy difícil las palabras que usted nos dice, sobre todo de conocer cuáles han sido la situación de las personas, de los familiares que tienen fallecidos durante la protesta social y también de las arbitrariedades que han tenido que pasar ustedes como presos políticos. Además, comentarles que dentro de nuestro país, Ecuador, también se ha vivido una jornada de protestas sociales en las cuales las detenciones también o las violaciones a derechos humanos también se han dado, bueno, en menor cantidad que en el país de Nicaragua. Aquí se han dado detenciones, algunas ilegales, algunas se ha dado delitos en los cuales se dice que son de ataque y resistencia, también rebelión, daños a los bienes públicos y terrorismo. Alexandra, cuéntanos por qué delitos han sido judicializados las personas en el proceso de resistencia allá en Nicaragua. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, la parte de la criminalización de la protesta ha pasado pues por etapas, ¿verdad? Inicialmente hasta junio, entre febrero y junio de 2019, desde el 2018 hasta este momento, los delitos por los cuales que eran imputados pues a las personas detenidas por razones políticas
eran terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, y pues lo sumaban a un sinnúmero de delitos, ¿verdad? O sea, no es que solo te procesaban por terrorismo, sino que te procesaban por terrorismo y 10 delitos más en su mayoría. O sea, era casi que te ponían el Código Penal engrapado a la acusación. Y pues después de el cambio va un poco, o sea, se da un poco por las negociaciones que se dieron entre entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que era pues la parte pues conformada formalmente opositora, y el GRUN, que es el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, quienes eran las personas que estaban sentados en una mesa de negociación, ¿verdad? Entonces, dentro de esa mesa de negociación, el principal eje había sido la liberación de las personas presas políticas. Entonces, posterior a eso, parte de las negociaciones era esta liberación y que cesara la criminalización de la protesta. Entonces, claro, el gobierno siempre, su discurso ha sido es que, uno, que no son presos políticos, que son criminales, que son presos comunes, que han estado delinquiendo en contra del Estado, que en contra de... Ese ha sido el discurso. Entonces ahora, para tratar de invisibilizar un poco que no están deteniendo por razones políticas, han tratado de cambiar el discurso en torno a la criminalización. Entonces ellos quieren hacerlo pasar por delincuencia común, que es robo agravado, delitos contra la propiedad, ¿verdad? Entonces, robo agravado, también tráfico de estupefacientes, portación ilegal de armas, pero delitos, pues solo 1 o 2 delitos por acusación. Y eso es lo que ha conllevado un poco a que el gobierno trate de mantener un discurso de que aquí no hay mayores detenciones por razones políticas. Pero la criminalización sigue, ¿verdad? O sea, ellos intentan apagar cualquier intento de oposición. Y frente a este discurso, a esta postura del gobierno, ¿cuáles son las acciones legales que se podrían tomar en cuanto a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Bueno, en principio, en la defensa, o sea, cuando las personas están siendo procesadas, pues nosotros tratamos de proveer una buena defensa estratégica a todas las personas procesadas, de tal manera que todas las violaciones al debido proceso, ir a tratar de agotar todas las vías legales necesarias, ya sea a través de recursos, incidentes, y pues todas las vías legales necesarias, y documentar, ¿verdad? Una vez excarcelados, pues también hemos tratado de poder documentar un poco pensando en justicia futuro, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, ahorita estamos en un poder judicial que no va a proveer justicia real a las víctimas, porque ellos no reconocen que de este lado, pues del lado de azul y blanco, o sea, la oposición, hayan víctimas, sino pues son delincuentes, pero porque no nos reconoce como víctimas, no nos reconoce como opositores en su discurso de negar, ¿verdad? Entonces lo importante es documentar para el futuro sobre todas las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al debido proceso, las torturas, los malos tratos, todo lo que ha enfrentado, pues, ¿verdad? Y ha pasado, pues, en este momento, ¿verdad? Muy bien, entonces finalizamos el segundo bloque con las voces de nuestras invitadas, sobre todo que nos han dado a conocer desde la parte personal cuáles han sido las graves violaciones de derechos humanos que se ha vivido en Nicaragua en el contexto de protestas sociales. Así que a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, les invitamos a seguir en el tercer y último bloque para conocer también las medidas que se van a realizar a futuro y se están haciendo en este momento. Así que muchas gracias también por estar aquí y continuamos. Damos la bienvenida a nuestro conversatorio online de INRED Digital, en el cual estamos conversando sobre las vulneraciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales en el país de Nicaragua. En este último bloque queremos abordar las consecuencias de denunciar las graves violaciones de derechos humanos y las actividades de resistencia de la sociedad civil.
Para ello nos acompaña Wendy Flores del colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, que se encuentran exiliados en Costa Rica, también Marlene Sierra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Elizabeth Velázquez de la Asociación de Madres de Abril. Bienvenidas. Queremos iniciar el conversatorio, bueno, este bloque con la señora Elizabeth Velázquez, quien es madre de un joven también fallecido en el marco de protestas sociales. Coméntenos cómo fue el suceso, cómo sucedió el fallecimiento de su hijo y también cuáles han sido las actividades que han realizado a partir de la asociación. Muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Les agradecemos. Y porque de esta manera nosotros denunciamos todas las arbitrariedades que el gobierno está haciendo. Y sí, bueno, me llamo Elizabeth Velázquez, madre de Josué Israel Mujica, asesinado el 8 de julio en la operación Limpieza. Esto a veces es muy difícil a nosotros como madre hablar, ¿verdad? Porque remover todo esto siempre es muy duro para mí porque he sido padre y madre para mis hijos y de la forma en que asesinaron a mi hijo es una forma muy brutal y no tiene nombre cómo llamarlo. Mi hijo estaba cumpliendo sus 20 años. Él fue asesinado, como le digo, en la operación Limpieza que el gobierno mandó a hacer. A mi hijo pues lo callan por haber participado en las marchas, por no estar de acuerdo con este gobierno, con todo lo que estaba haciendo. Entonces ellos alzaron su voz, los muchachos, y él me lo matan el 8 de julio de una manera muy dura, que me es difícil a mí decirlo, pero que Dios me ha dado fuerzas para seguir adelante. El impacto, mi hijo muere salvando a un muchacho de 15 años que se llama Ángel Molina, que ahora está exiliado. Y bueno, el impacto de bala, él muere salvando a este muchacho y fueron unas armas letales que usaron, porque el arma que usaron, yo no sé de arma, ¿verdad? Pero fue un arma letal en el cual le perforó el hígado y le traspasó a la boca del estómago. Y mi hijo queda vivo en ese momento, me cuentan los testigos, y en ese momento cuando mi hijo quiso levantarse, pero llegaron los paramilitares y con una bayoneta atravesaron su pecho, le quebraron sus costillitas a él con el AK, le dislocaron su hombro, le robaron su celular, sus zapatos, su gorra y lo echaron en una bolsa plástica, bailaron con su cuerpo. Es algo inhumano lo que hicieron con mi hijo y yo no me cansaré de denunciar todo lo que hicieron, no solo con mi hijo. El 8 de julio fueron solo en Carazo más de 20 jóvenes asesinados y en eso estamos nosotros en la lucha. Como madre nosotros queremos que se haga justicia. Eso es lo que buscamos nosotros, la justicia. Sí, señora Isabel, es muy fuerte lo que usted nos comenta y es muy triste saber que aún se están realizando estas prácticas inhumanas que están reprimiendo las protestas sociales. Pero también es bastante importante dar a conocer su testimonio y sobre todo luchar por que se haga justicia. Cuéntenos cuáles han sido las actividades que ustedes han realizado desde la Asociación de Madres de Abril que se da a causa de esta injusticia. Y nosotros, ¿verdad? Como madres no nos cansaremos, nosotros ese es el lema que nosotros tenemos, no nos cansaremos hasta que haya justicia y estamos trabajando, ¿verdad? Y ahí junto con el CENIT también que nos apoyan y agradeciéndole, ¿verdad? También porque nosotros no nos cansaremos hasta que haya justicia. Conocemos que se hizo la construcción de un museo de la memoria. Coméntenos de eso un poco. Es algo muy bonito para nosotros, ¿verdad? Como madre, porque no queremos que la memoria de nuestros hijos, ¿verdad?, sea borrada.
sino que permanezcan allí. Y he dicho que con la ayuda de Dios, pues, y con ayuda, ¿verdad?, tal vez internacionales, nosotros con el tiempo podamos tener un museo que quede allí permanente para que la memoria de nuestros hijos nunca sea borrada. Muchas gracias. También nos acompaña Marlene Sierra, quien es miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Coméntenos desde esta organización cómo se ha realizado el trabajo en cuanto a estas vulneraciones de derechos humanos. Bueno, el CENID nace en 1990 como una organización que promueve y defiende los derechos humanos. Desde ese entonces, uno de nuestros primeros, digamos, objetivos es el acompañamiento a las víctimas, es, digamos, la denuncia pública directamente sobre las violaciones, pero además la documentación de estas violaciones de derechos humanos. O sea, una de las cosas que nosotros a lo largo de estos años y que hemos venido denunciando esas graves violaciones que se cometen. Y por eso, como bien lo señalaba mi compañera anterior, estas violaciones no solamente se vienen cometiendo del año del abril 2018, sino que hemos venido registrando tanto en los 4 gobiernos que hubieron, digamos, desde que se fundó el CENID hasta en las fechas actuales. Quiero decirte que en diciembre, el 12 de diciembre del 2018, no fue cancelada nuestra personería jurídica de manera arbitraria. Y obviamente el interés que perseguía el gobierno era callar una de las voces más críticas y donde se han documentado las graves violaciones de derechos que se registran en el país, no solamente en el marco del contexto de la represión que se ha dado y se agudizó en abril, sino que antes a esta situación, o sea, desde que asumió el poder el presidente Ortega y luego como en las diferentes etapas que se han venido realizando. Marlene, coméntenos, justamente queríamos hablar del tema de lo que denunciaron la incursión policial dentro de sus instalaciones y lo que le cerraron la personería jurídica. ¿Cómo fue eso? ¿Tenían una orden la policía para realizar eso o se basaron en qué ley o alguna judicialización, algún tipo de proceso para realizar este tipo el cierre de su personería? En Nicaragua no existe ninguna garantía ni constitucional, mucho menos judicial. Obviamente el allanamiento que se dio de nuestras instalaciones, que fue el día 13 por la noche, o sea, la personería jurídica, como bien te lo señalaba, fue de manera totalmente arbitraria, donde se nos atribuyeron delitos que no hemos cometido, como en el caso de acompañar acciones terroristas. Como decían, a muchos de los personas que protestaban estaban siendo procesadas o estaban siendo detenidas, acusadas de terrorismo. Igual a las 9 organizaciones junto con nosotros nos están acusando, o sea, es por eso que nos dicen ellos que nos quitan nuestra personería. Sin embargo, a la fecha no han podido demostrar bajo ningún argumento. Igual el allanamiento no tuvo ninguna orden judicial como lo han tenido los otros. La usurpación de nuestros bienes, tanto de los documentos que estaban en las instalaciones nuestras como de los inmuebles nuestros, o sea, son 4 inmuebles a nivel nacional. O sea, no solamente fue el hecho de la sede, también fueron allanados la filial de Chontales. Mantenemos cerradas, vigiladas de manera permanente las filiales de Estelí y la filial de Matagalpa, y ninguna de esas ha tenido ningún, digamos, orden judicial, ni tampoco se hizo bajo toda una marco jurídico que establece la Constitución y que establecen las leyes de Nicaragua. Hay algo muy importante que te quería señalar, que desde mucho antes nosotros estábamos bajo un asedio permanente, un hostigamiento permanente, en tanto nuestras oficinas centrales quedaban en el segundo cordón de seguridad. Entonces, desde ahí había un control inclusive de quiénes entraban, quiénes salían. Nosotros tenemos medidas cautelares desde el 2008, hoy estamos con medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, justamente por el alto riesgo en que hemos vivido y seguimos viviendo como defensoras y defensores de derechos humanos. Muy bien, y después de esto, ¿qué pasó? ¿Ustedes siguen trabajando fuera del país, pero aún en defensa de los derechos humanos?
En este caso, parte de nuestro grupo de los jóvenes defensoras y defensores que trabajaban con el CENID, eso te lo va a comentar un poco más y te lo va a ahondar Wendy, ¿verdad? O sea, los que conformaron el colectivo Nicaragua Nunca Más son compañeros que estuvieron trabajando con nosotros hasta la hora de que fuimos allanadas nuestras oficinas y obviamente ellos tomaron su decisión de irse al exilio. Sí, quedamos 19 todavía en Nicaragua y seguimos trabajando, seguimos acompañando a las víctimas, aún ante el alto riesgo que implica ejercer la labor de defensores en Nicaragua, porque la labor de defensores en Nicaragua se ha vuelto una labor de mucho riesgo, pero también una labor no solamente que expone al defensor y defensora, expone a su familia en conjunto. Así es, y justamente de los riesgos que tienen que vivir las personas activistas y también defensores de derechos humanos es lo que vamos a tratar con Wendy. Además de comentarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, ha expresado también su preocupación por la situación que vive Nicaragua y ha denunciado el riesgo que tienen las personas defensoras de derechos humanos. Wendy, coméntanos cuáles han sido los riesgos que ustedes tuvieron que vivir en Nicaragua y cómo es ahora su trabajo de la defensa de derechos humanos, ahora desde el exilio, como lo decía Marlene, y también cómo ha sido esta articulación. Gracias, Julie, por invitarnos a tu programa. Nosotros somos 7 defensores de derechos humanos que estábamos en el CENID, como decía Marlene. Tuvimos que salir después de que el 19 de diciembre la policía realiza una conferencia en contra de Gonzalo Carrión y de la doctora Núñez, vinculándolos a la quema del Carlos Marx, que es uno de los crímenes que se le ha imputado al gobierno, principalmente a Rosario Murillo, como crimen de lesa humanidad. Entonces, allí en esta quema de esta casa murieron 4 personas, entre ellas 2 niños, y se dio en un contexto de diciembre en el que apresaron también a periodistas, cerraron 100% Noticias, y se inició como una persecución en contra de defensores y de periodistas. Esto provocó el exilio de al menos 62 periodistas y en el caso nuestro de toda el área legal prácticamente que estaba en el CENID y que estuvo acompañando durante toda la crisis a los familiares de asesinados, a los presos políticos, recibiendo centenares de denuncias. Y demandando, obviamente, enérgicamente justicia y democratización del país, que es una de las principales demandas que todavía se sostienen en la actualidad. Ya en el exilio, como defensores de derechos humanos, consideramos que era necesario continuar esta lucha porque el gobierno no podía terminar de aplastar a una organización que venía luchando durante 28 años por la defensa de derechos humanos y en la que nosotros habíamos asumido un compromiso como defensores. No teníamos las posibilidades en ese momento y en ese contexto de continuar en el país, pero desde el exilio también podemos realizar defensa de derechos humanos y por ello conformamos el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde donde seguimos registrando denuncias de personas que hoy en día se encuentran exiliadas en Costa Rica, pero también de quienes se encuentran en Nicaragua a través de las plataformas digitales. Nosotros hacemos denuncias, estamos sistematizándolas, estamos publicando informes. Recientemente publicamos un informe sobre la represión en el campo y la cantidad de campesinos que han sido asesinados por diferentes grupos e instituciones donde han estado involucradas la policía, el ejército, agentes paraestatales que no han sido investigados hasta la actualidad. Hay cerca de 23 personas campesinas que murieron en el año 2019 y que en sus casos no han sido investigados. También hemos presentado un informe ante el Comité de Derechos Humanos sobre violaciones al derecho a la vida. Recientemente, el día de ayer, tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana con el CENID, AMA, la Unidad de Defensa Jurídica, la Iniciativa Nicaragüense Defensora, donde expusimos cómo se ha perdido la independencia del Poder Judicial y cómo los diferentes operadores de la Administración de Justicia han tenido que ver en la represión que existe, que ha existido desde antes,
que se ha profundizado en abril y que todavía se mantiene ahora, porque todavía hay más de 130 presos políticos estos operadores de justicia y particularmente el Poder Judicial no han tenido la capacidad de frenar los abusos de poder del Ejecutivo y de las diferentes autoridades. Entonces, desde el exilio se puede seguir realizando la labor de defensa y denuncia de derechos humanos, como lo siguen haciendo también la cantidad de periodistas exiliados que a través de plataformas digitales han tenido que reinventarse también para continuar llevando la noticia que en Nicaragua, en nuestro país, no es posible debido a la represión. Muy bien, entonces estábamos escuchando igual en este bloque cuáles han sido las alternativas desde cada uno de esos espacios que le han dado a esta problemática. Así que les quiero agradecer por estar aquí. Muchas gracias igual a las demás personas que participaron en los otros bloques. Gracias por dar su testimonio y también por darnos a conocer la situación que vive su país y esperemos que, como lo decía Wendy, con estas reuniones, con estos informes, con estas alternativas que están dando y documentación que se está dando, se cese esta represión y también sea de conocimiento público internacional la situación que se está viviendo. Muchas gracias por estar aquí y también quiero agradecer a las personas que nos están viendo y también nos están escuchando. Este programa y los anteriores también saben que están colgados en el canal de YouTube de INRED Digital para que lo puedan observar y también lo puedan ver en la página de nuestra institución, en la página de Facebook INRED. Decirles que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, también lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter estamos como INRED 1. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.